tal, mis queridos hermanos, amigos? Estamos en nuestra serie de devocionales, los 9, dando fruto en mi vida. Y estamos en esta introducción a toda esta serie que el día de hoy iniciamos en nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Acuña. Y estaremos viendo los 9, las 9 manifestaciones o las 9 virtudes, como nosotros querramos llamarle, del fruto del Espíritu. Y estaremos viendo cada semana una de estas manifestaciones. En los días anteriores hemos estado analizando brevemente las primeras 6 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, eh, amabilidad y bondad. Y el día de hoy estaremos concluyendo con las 3 últimas para dar paso ya a cada semana, estar explicando una por una las manifestaciones del Espíritu. El texto está en Gálatas capítulo número 5, versículo 22 y 23, que dice de la siguiente manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Centrémonos en estas 3 últimas palabras que nos presenta la Biblia: fe, mansedumbre y templanza. Tal vez algunas de ellas no son muy comunes para nosotros. Específicamente, la palabra que parece más común, que es la primera, la palabra fe, es la palabra pistis. Y esta palabra en el griego es una palabra muy común y se refiere a una persona que es digna de confianza. Por lo tanto, podríamos decir que esta palabra, más que fe, debe ser traducida como fidelidad en este caso específico. Por lo tanto, la virtud o la manifestación del fruto del Espíritu es la fidelidad que cada uno de nosotros le muestra a Dios. Una de las marcas para saber que usted y yo estamos caminando con Jesús es qué tan fieles somos a Dios, qué tanto nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús. Usted me ha escuchado cuando tenemos bautismos, como la semana anterior que tuvimos algunos bautismos. Una de las preguntas que yo les hago a las personas que deciden tomar la decisión de bautizarse es si están dispuestos a seguir y servir a Jesús el resto de sus vidas. Porque eso es fidelidad a Dios. Y cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, estamos haciendo un pacto con Dios de entregarle nuestra vida a Él, porque Él ya dio su vida por nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo número 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe para con el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Dios ya lo hizo por mí, yo debo hacerlo también por Él. Es la consecuencia directa, es mi respuesta al amor de Dios, mi fidelidad a Dios. Pero hay una segunda palabra que tal vez no es muy común para nosotros: mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Y tal vez viene a nuestra mente la palabra manso. Y hay algunas personas que dicen: pastor, es que tenemos que ser mansos, pero no mensos. Y sabe, creo que a veces lo tomamos un tanto a juego y a broma, pero esta palabra es una palabra muy difícil de traducir del idioma griego a nuestro español. Porque en el Nuevo Testamento esta palabra tiene 3 sentidos diferentes. Mire, se utiliza para hablar de una persona que se somete a la voluntad de Dios. Ahí nosotros lo podemos encontrar en Mateo, en las bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está refiriéndose a bienaventurados aquellos que deciden someterse a la voluntad de Dios. Eh, Cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, está hablando que Jesús se sometía a la voluntad del Padre. También otro de los sentidos de esta palabra, que nosotros traducimos como mansedumbre o como humildad, quiere decir alguien que es dócil, pero dócil para aceptar la enseñanza y la disciplina, dócil para ser corregido, dócil para reconocer que se está mal y ser instruido acerca de lo que se debe hacer. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y hay una tercera forma en la que se utiliza esta palabra, y es el uso más común dentro del Nuevo Testamento.
Y aún dentro del idioma griego, esta palabra es la de alguien que es humilde, alguien que es humilde de carácter, alguien que es sencillo, considerado. Esto lo vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo lo dice a los corintios: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es decir, alguien considerado, alguien humilde, con un espíritu humilde, con una actitud sencilla. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 4, versículo 21. En Efesios 4:2 también dice el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Él está hablando de que debemos ser considerados los unos con los otros. Esta cualidad o esta característica del fruto del Espíritu, esta manifestación, nos lleva a que cuando caminamos con Jesús, debemos mostrar un carácter apacible, dócil, sumiso a la voluntad de Dios, considerado, humilde, tal y como Jesús. Alguien definió en algún momento que la mansedumbre era poder bajo control. Y eso lo podemos ver en Jesús. Y ese es el mejor ejemplo de la mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo. Una historia que veremos cuando veamos los devocionales de este tema es que vemos en Jesús, cuando es arrestado, esta característica. Vemos el poder en toda la expresión de la palabra de Dios manifestada en Jesús, pero también el control de Jesús por sobre todas las cosas, aún de su arresto. Cuando van los soldados, la guardia del templo, y lo va a arrestar y preguntan, y Jesús pregunta a quién buscan, y ellos dicen: a Jesús de Nazaret. Jesús dice: yo soy. Y luego ellos vuelven a preguntar y dicen: ¿a quién buscan? Y Jesús pregunta: ¿a quién buscan? Y ellos dicen: a Jesús de Nazaret. Jesús dice: les he dicho que yo soy. Y dice la Biblia que en ese momento todos caen al suelo. Eso era el poder de Jesucristo manifestado a todas las personas que estaban allí. Y sin embargo, en su mansedumbre, en su humildad, Él permitió que, a pesar de todo ese poder que Él tenía, fuese arrestado, fuese llevado a la cruz y muriera por los pecados suyos y míos, para poder resucitar y que hoy estemos celebrando la victoria de Jesús. Aristóteles, un filósofo griego, definió esta palabra de mansedumbre como el término medio entre la excesiva ira y la carencia de ira, es decir, la cualidad de la persona que se indigna cuando debe indignarse y la que nunca se indigna cuando no debe indignarse. Y esto nos enseña que realmente la mansedumbre es una palabra que podemos ejemplificarla con la de un animalito domesticado y que obedece, y que es fácil de ser guiado por su amo. Así nosotros debemos ser sumisos para con Dios y humildes para con nuestro Señor. Obedecer y reflejar el carácter de Cristo. La tercera palabra, la tercera palabra de hoy y la última manifestación de estas 9 del fruto del Espíritu es la palabra templanza, que también es una palabra que tal vez no ocupamos muy a menudo, pero no es otra cosa más que disciplina o dominio propio. Autocontrol. Podríamos definir que esta templanza, este dominio propio, es la característica de haber dominado los deseos y la búsqueda del placer. Esta palabra se utiliza en la Biblia y el apóstol Pablo lo utiliza para hablar de la disciplina que tienen los atletas. Si usted y yo vamos a la Biblia, a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando se traduce como abstiene, está hablando de la palabra autocontrol, está hablando de una manifestación de esta palabra templanza, dominio propio. Todo aquel que lucha aprende a tener dominio propio. Y esto es algo que debe caracterizar al cristiano. Esta palabra se utilizaba en el griego acerca de la virtud de un emperador que nunca dejaba que sus intereses privados ejercieran influencia en el gobierno de su pueblo. Esta es la virtud, o esta manifestación hace que usted y yo podamos ser dueños de nosotros mismos para tomar decisiones no por la ira, sino por el control de la voluntad de Dios. La experiencia del apóstol Pablo nos enseña que era un hombre con dominio propio.
porque a pesar de estar en la cárcel, él podía decir, otra vez os digo, regocijaos. A pesar de estar en la cárcel, él, en la carta a los filipenses le dice a Evodia y a Síntique, dos compañeras suyas en la obra del Señor, dos mujeres que eran fieles trabajando en la obra del Señor, les dice, les ruego por favor que se pongan en un mismo sentir. Estando precisamente en la cárcel, en esa misma carta de los filipenses, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto es autocontrol, dominio propio, templanza. Y el apóstol Pablo lo entendía. Por eso, él decía que con Cristo estamos juntamente crucificados. Si lo que ahora vivimos en la carne, no lo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe para con el Hijo de Dios. Es la experiencia del cristiano que muere con Cristo y resucita con Cristo para una nueva vida. Las cosas viejas han pasado y ahora Dios quiere hacer toda tu vida una nueva persona y quiere desarrollar en ti estas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amor, quiere que desarrolles amor, quiere que desarrolles gozo, quiere que desarrolles paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad o mansedumbre y dominio propio. No quiere que desarrolles solamente una, Dios quiere que desarrollemos las 9. Ese es el fruto del Espíritu, no uno más que otro, todos al mismo nivel, el fruto del Espíritu. Y te invito para que a partir de mañana lunes, sigamos y empecemos con la primera manifestación, el amor y qué es lo que implica. Y ahí veremos algunas historias de la Biblia que nos ayudarán para definirlo y entenderlo mucho mejor. El día de hoy, domingo 23 de abril, podemos decir que terminamos con la introducción y yo espero que sigas y continúes en nuestros devocionales. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista en Ciudad Acuña, Coahuila. Y te invito para que si estás en Ciudad Acuña o en los alrededores, seas parte de estos estudios. Cada semana estaremos meditando en un tema, en una de las manifestaciones. Mañana iniciamos con el amor. Mañana empezamos con los devocionales en el amor. Y hoy domingo 23 de abril, en la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, estaremos compartiendo el arranque, el primer mensaje acerca de amor, en la primera manifestación. Y en los grupos de vida, que son estudios en casas de algunas personas, miembros de la iglesia, estaremos compartiendo también un tema al respecto del amor, así que estaremos aprendiendo cómo manifestar y cómo poder tener ese amor de parte de Dios y poder dar ese amor de Dios a otras personas. Así que yo te invito a que nos sigas en nuestros medios, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Pib Acuna, en Twitter, Pib-Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, y también puedes entrar a nuestra página web en pibacuna.org. Si deseas incorporarte a un grupo de vida, puedes hacerlo, puedes acceder a la página y allí están los 9 grupos de vida que tenemos en este momento en nuestra ciudad para que tú puedas ser parte de uno de ellos. También te invitamos, si vives en la colonia San Antonio o en la colonia Altos de Santa, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, a que seas parte de uno de nuestros campus. Los sábados nos reunimos en el campus San Antonio a las 6 de la tarde y en el campus Altos de Santa Teresa a las 7 de la tarde. Te invito a que entres a nuestros medios digitales para que puedas ser parte o que nos acompañes en nuestras reuniones dominicales todos los domingos a las 11 de la mañana. Espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos por estos medios. Que el Señor te bendiga.